mujeres despiertas, mujeres FemAwake. Soy Emirat Rivera y me da mucho gusto conversar nuevamente con todas ustedes en nuestro espacio FemAwake. El día de hoy le doy la bienvenida a la psicóloga Yunuen Juárez, quien nos va a platicar de este tema de los roles de género. Así es, sin duda un tema que causa controversia, que muchas mujeres cuestionamos. ¿Por qué tenemos que seguir estos mandatos sociales que muchas veces nos incomodan o que muchas veces, y lo más importante, no nos son pues preguntados? Simplemente se da por hecho que por ser mujer deberíamos de hacer ciertas cosas y deberíamos de disfrutarlo, pero no es así. El día de hoy ella nos va a dar más luz de este interesante tema. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Y pues contenta para platicar de un tema que es bien importante, bien interesante, con el que a veces parece que estamos muy peleadas y que yo quisiera que dejáramos de pelearnos para que entendiéramos por qué son importantes o entender cuáles son los roles de género y los estereotipos de género. Venga, pues, a ver, platícanos un poco. Vamos a remitirnos a la historia, porque sabemos que esto viene de ahí, viene de cómo se han constituido y cómo se van desenvolviendo las sociedades y cómo a partir de eso, de una condición donde se asignan funciones, pues obviamente vienen estas prácticas cotidianas en donde hombres y mujeres conviven en la sociedad. Pero también sabemos que muchas de ellas hoy en día pues ya han sido superadas y tendrían que ser más que una imposición, una elección. Exactamente. Vamos a separar un poquito lo que es un rol, que es una función, como el rol que tenemos como psicólogo, como conductora, como empleado, como trabajador, y el estereotipo, que es la etiqueta que tiene un prejuicio de cómo debiéramos de ser. Se parecen un poquito los conceptos, pero si utilizamos bien el concepto de rol de género, tiene que ver en esto, y estoy hablando de cientos de años o miles tal vez, donde estos roles se asignaron de acuerdo a las características físicas que tenemos, posibilidades, pensando en que un hombre puede hacer un trabajo más rudo porque tiene más masa muscular, las mujeres tenemos que procrear, y estoy hablando de cientos de años. Entonces, estos roles están establecidos desde hace muchísimo tiempo para generar una armonía en el entorno, para que seamos como una empresa que funcione. Pero esta empresa ya funciona distinto y es donde necesitamos que esos roles cambien. Exactamente, y mirarlos no nada más como de estas asignaturas previamente concebidas, sino justamente cómo se van adecuando estas nuevas funciones en la sociedad a beneficio, pues sobre todo de las mujeres, porque antes, bueno, tú ahorita tocabas el tema de la maternidad, ya no es un tema que necesariamente esté en nuestra canasta básica, ¿no? Es un tema optativo, es un derecho, el derecho a la maternidad. Entonces, ¿cómo vamos deconstruyendo esta situación de mirar la normalidad de las asignaciones de las mujeres en función de estos roles? Mira, mucho creo que tiene que ver con convenios, entender que al final sí necesitamos generar convenios con nuestro entorno, primero el entorno directo. Por ejemplo, mi pareja. Con mi pareja yo puedo decidir quién va a trabajar y quién se queda en casa. O si los dos trabajan, cómo nos vamos a repartir el trabajo de casa. Pero que sean convenios aclarados y obviamente eso tendrá que ver con el tipo de pareja que también yo escoja. El tipo de pareja o el espacio en el que estemos desenvolviendo, ¿no? Porque muchas veces también ya, incluso el tema de la pareja ya ni siquiera es una preocupación para muchas mujeres, Exacto. ¿no? Pero yo creo que sigue siendo esto un tema que está incomodando, porque de repente pareciera que cuando te sales del guacal, cuando te sales de estas ideas socialmente preconcebidas y aceptadas, pareciera que estás en contra de tu naturaleza o en contra de lo que históricamente ubicábamos que eran los espacios de las mujeres. Llámese el espacio doméstico, el cuidado obviamente de las personas en el hogar. Entonces, ¿cómo le podemos dar una mirada distinta hoy en día? Y sobre todo, ¿cómo podemos acompañar a las mujeres que se salen de ese molde y para que ellas no sientan obviamente que están permanentemente peleadas con esta condición de antaño? Yo creo que tiene que ver, por ejemplo, esto de pelearnos, yo creo que tiene más bien que ver con consensuarlo y es empezar con el entorno directo. Hablaba de la pareja porque a veces es como el filial más próximo que haya cuando somos adultos. Cuando somos niños, pues la proximidad es con los papás. Desde ahí a veces empieza a hacer un poco de apertura, a veces no. Esta combinación de una función contra un prejuicio se fue mezclando. Entonces vamos entendiendo esto y no es pelearme con el mundo, sino es ir consensuando con el entorno, que por eso siempre es con el más próximo, como familia. ¿Qué cosas sí me tocan hacer a mí, pero también que a ti? Y creo que nunca las platicamos, fíjate. Sí, pero, que es una negociación al final del día como cualquier entorno. Pero vamos a imaginar en el caso donde tú ya no te sientes identificada con esos roles. Al final del día, para una mujer, pues vienen estos temas de culpa,
¿no? Porque a veces creen, por ejemplo, en el caso de las mujeres, que decidimos también estar en el espacio laboral, donde muchas veces sacrificas, por supuesto, tiempos con la familia, en la crianza. ¿Cómo vas a conciliar psicológicamente ese impacto para que tú puedas desempeñarte en lo que tú quieras, en el rol que tú quieras, sin necesariamente pues, renunciar a otro tipo de actividades que también las puedes disfrutar? Ok, bueno, mucho en la práctica clínica de terapia es cuando tenemos un conflicto, es empezar a ver todo lo que está alrededor de ese conflicto, sí desde lo que yo quiero, pero también en cómo va a impactar en otras áreas que también me importan, porque como bien decías, me interesa mucho ser una mujer productiva, educada, profesionista, pero también a lo mejor me interesa tener una serie de cuidados con mi entorno, con mi familia, y es cómo los voy a mezclar, cómo los voy a negociar con esa familia incluso. Entonces, mucho lo que se lleva en el proceso terapéutico es entender cuáles son mis importantes, cuáles son las cosas que tengo aprendidas como el debiera, de tú debieras de ser mamá, tú debieras de estar en tu casa encerrada, tú debieras de cocinar, y cuando a veces no tenemos ni siquiera la habilidad para hacerlo. Exacto, sí, claro, la habilidad y el gusto. Y pensando en estas mujeres, sabemos que en nuestro país más del 19% son hogares monoparentales dirigidos por crianza femenina, pero que siguen arrastrando precisamente esa cultura culpígena de ahora ya no puedo estar en la casa porque tengo que salir a proveer. ¿Qué les dices a ellas? ¿Cómo pueden ir generando una mentalidad o un mindset que las acompañe en su toma de decisiones sin vivir precisamente con esta culpa a la hora que están afuera? Sí, yo creo que incluso en el número sería más grande. Yo me acuerdo de una abuela proveedora. Y creo que todos tenemos una historia de abuelas proveedoras que el marido se fue. Sí, claro. Por gusto, por vida, por lo que fuera. Yo creo que mucho es el tema de priorizar. ¿Cuáles son mis prioridades? Eso es un tema importante. Y cómo también la parte que nos viene de dar amor. Vamos a verlo como la parte femenina de las mujeres tienen que dar amor. Sí, pero en el amor no se da como me enseñaron. Si yo me quedo en casa, o sea, ok, te doy mucho amor, ¿cómo comemos? Entonces, mi prioridad sí es darte de comer, por ser proveedora, pero a lo mejor también negociar, por ejemplo, el tiempo de calidad, que es muy importante, o sea, de cómo seguir estando presente en la crianza, si es que estamos hablando que tenemos hijos y en esta culpa de el marido se fue o el esposo se fue o el papá se fue y entonces ahora yo tengo que hacerme cargo de estos chiquitos, son mi responsabilidad, la asumo, pero ya no soy la mujer que se va a quedar en casa porque tiene que trabajar. Entonces creo que tiene que ver mucho primero con un sistema de prioridades, pero no solo cubrir la principal prioridad que es por ejemplo, ser proveedora, sino también las prioridades que tengo en mi responsabilidad de crianza. Ok, ¿y qué sería esta parte? ¿Cómo hablarse a sí mismas? Porque creo que es muy importante eso. ¿Cómo nos hablamos a nosotras mismas en el ejercicio particular de cada una de las mujeres? ¿Cómo elijan vivirlo? ¿Cuál sería esa recomendación para que justo encontrar un equilibrio emocional que de entrada ellas lo apropien y digan, estas son las palabras que me debo de decir, estas son el fraseo que debo de mencionarme todos los días para no entrar en esos conflictos? ¿Sabes? Eso que acabas de decir es un trabajo bien fuerte, bien importante que hacemos en la consulta psicológica, porque en general lo que tienes enfrente es alguien que te escucha en automático, o sea, lo que tú dices en automático, que a veces son palabras de tu papá, de tu mamá, de tu abuela, que las tenemos bien metidas, aunque cuando ya las analicemos, que dices, no, espérame, esto no es. Entonces, de hecho, desde la terapia cognitivo-conductual es justo lo que se trabaja, pero para eso necesitas una muy buena escucha. Y para escucharte bien, sí a veces necesitamos del que esté enfrente para que nos haga entender. Y es un trabajo también en terapia el que tú aprendas a escucharte. A escuchar claro. Cómo estás pensando, cómo estás sintiendo. A reconocer primero cómo estás, ¿no? Cómo te sientes y cómo está impactando ese ruido alrededor tuyo para que justamente puedas ir encontrando mecanismos que te acompañan más en tu toma de decisiones. Y bueno, tú comentas algo que es muy importante. Creo que las mujeres hemos pues aprendido a vivir con estos ruidos, pero que no necesariamente nos otorgan salud emocional. Hemos aprendido a escuchar la voz y el juicio de los y las otras alrededor de lo que hacemos o de cómo lo hacemos o incluso de cómo nos vemos, pero muy pocas veces realmente nos damos el tiempo de este autorreconocimiento de qué es lo que nos da plenitud a nosotras. Sí, ahorita que te seguí escuchando, me quedé pensando en un tip o en algo como para que pudiera ayudarles. A veces sí es grabarnos y escucharnos, pero a veces es grabarnos o escribirlo en el momento en que traemos el sentimiento fuerte. Y eso puede ayudarte mucho para empezar a reconocer qué traes interno
y que también, o a veces que ni siquiera lo piensas en ti, que lo piensas con otra mujer, que eso es el punto más importante, a veces para trabajar, que no es que lo que pienso para ti, seguramente también lo pienso para mí. Claro, hay una proyección, ¿no? Dicen todo eso que nos choca, nos checa de algún momento. Entonces ahí está una recomendación, mujeres despiertas, a escribir lo que nos incomoda, a escribir lo que sentimos en ese momento para ir encontrando, primero que nada, pienso yo, el ubicarnos en ese sentimiento y no rechazarlo y no ocultarlo, porque si no, no hay manera de trascenderlo. Exacto, y normalmente el sentimiento que más molesta es el feo, el del enojo, cuando me enojo con otra mujer. A veces lo que le quiero decir, porque a veces uno tiene la prudencia y se lo calla, pero lo traes aquí. Y entonces a veces el decir, el reconocerlo, va a doler, sí, un poquito, pero duele más tenerlo ahí adentro comiéndotelo. Fíjate que qué bueno que dices este tema del callar, porque también culturalmente nos han enseñado a ser prudentes, a no decir, a no alzar la voz. Y eso está comprobado que hoy en día pues ha dejado muchas heridas también en las mujeres, porque de repente creen que el demostrar lo que están sintiendo, el hablar y expresar lo que están sintiendo, pues de antemano va a haber un prejuicio, pero ¿cómo lo sanas si no lo dices? ¿Cómo lo sanas si no lo compartes? Exacto, y a lo mejor no es írselo a decir a la persona en el momento, pero sí llegar a mi espacio y soltarlo y sí verbalizarlo o ponerle palabras verbales, escritas, sí es muy importante y es una forma de romper ese estereotipo, que no es un rol que nos pusieron, es un estereotipo que tenemos. Claro, a ver, otra recomendación, ¿cuál sería? Uy, yo creo que sería hablar con nuestros pares, o sea, a veces hablar de forma tranquila, no en el conflicto, a lo mejor también con mamá, de pronto, de por qué me enseñaste esto, preguntarle, oye, ¿cuál era lo importante o qué me querías decir con esto? Hay veces que no es lo mismo la mamá que yo tuve a los 15 años, que estaba asustada de qué iba a pasar con su niña de 15 años en un mundo que tal vez era distinto, a una mujer que tiene, hablar con mi mamá, la versión de ahorita, que tiene una mujer ya adulta y que me pueda decir, oye, ¿sabes qué? Pues yo lo que te quería prever era de esto, o cuando te decía esto es porque quería que aprendieras esto. A veces se prestan, a veces no. Claro, pero me encanta esa reflexión de ubicar los otros momentos de las mujeres, ¿no? Porque hoy en día, bueno, pues sabemos que la lucha de las mujeres, la lucha del feminismo nos sitúa en un momento actual, pero que siempre nos remite a la carga histórica, a cómo vivían ellas, a cómo pensaban ellas y cómo reaccionaban en un contexto que sin duda ha sido más y había sido más problemático, ¿no? Entonces, tener como estos espacios de empatía para buscar una comunicación asertiva, sí, y sobre todo para irnos dando respuestas. Exactamente, sí. Si revisamos mucho nuestra historia, creo que podemos encontrar muchas respuestas para nuestro futuro. Perfecto. Yunen Juárez, psicóloga, y bueno, pues si quieren más información y conocer sobre todo del trabajo terapéutico que Mujeres Despiertas siempre lo debemos de hacer, ¿en dónde te encuentran tus redes sociales? Bueno, es un poco complicado por el nombre, pero siempre me van a encontrar como Yunen Juárez, tanto en Instagram, Facebook, TikTok. Ahí estamos en todas las redes. Buenísimo. Muchas gracias. Bueno, pues ahí está. Vamos a estar ya nuevamente en otra conversación acá en FemaWay. Y no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales, @FemaWay. Y por supuesto en mis redes sociales, @EmiretRiveraP. Yo les dejo besos.